Te mostraré cómo la mafia italiana usaba métodos de tortura brutales después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas el terror que infundían? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la Italia de la posguerra, reconstruyendo sus ciudades y su moral. Pero bajo la superficie, algo oscuro se gestaba. La mafia, con sus raíces profundas en la historia siciliana, se había expandido, consolidando su poder a través del miedo. Tú, como testigo silencioso, observarás cómo este miedo se convirtió en el arma más letal de la Cosa Nostra. Sus métodos eran brutales, diseñados no solo para eliminar a sus enemigos, sino para sembrar el terror en la población. Un simple vistazo a sus tácticas te dejará sin aliento. Recuerda, la mafia no solo mataba, manipulaba, extorsionaba, y creaba un ambiente de silencio absoluto donde la delación era un suicidio. La violencia era su lenguaje, un lenguaje que entendían todos. Desde la desaparición misteriosa de un testigo incómodo hasta la ejecución pública de un rival, cada acto era una lección aprendida con sangre. Observa cómo se construía este imperio del miedo, ladrillo a ladrillo, con el cemento de la violencia y la sangre de sus víctimas. Antes de la tortura, la mafia utilizaba la picciota, una especie de novato o mensajero, para sembrar el terror. Imagínate, un tipo joven, nervioso, te visita en tu casa o negocio. No te dice nada directamente, pero su presencia, su mirada, ya habla por sí sola. Ese silencio, esa tensión palpable, es la primera herramienta de la mafia. Te observa, estudia tu reacción, te mide. Es una advertencia silenciosa, un aviso de lo que puede pasar si no cooperas. Luego vienen las visitas más directas. Puede que te encuentres un mensaje críptico en tu puerta, algo que solo un iniciado entendería, una amenaza velada, un símbolo mafioso, un objeto que te recuerda tu insignificancia frente a su poder. No hay necesidad de palabras explícitas, la imagen lo dice todo. El miedo se instala lentamente, sutilmente, como una serpiente en tu alma. ¿Entiendes la presión? Te están diciendo que te vigilan, que te conocen, que saben todo sobre ti. A veces, ni siquiera necesitas mensajes. Un simple encuentro casual, una mirada intensa, un roce accidental, bastan para transmitir el mensaje. Es el arte de la intimidación sutil, una danza macabra entre el miedo y la sugestión. La picciota te hace sentir observado, vulnerable. Te recuerda constantemente que el poder de la mafia está por encima de la ley, de la justicia, de tu propia vida. Tú eres solo una ficha en su juego, y ellos manejan el tablero. Pero la picciota era solo el principio. Si no colaborabas, llegaba el verdadero método siciliano. Hablamos de tortura física, brutal y sistemática. Imagina la presión de la Cosa Nostra sobre ti, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Y luego, el dolor. No había reglas, solo la necesidad de quebrar tu voluntad. Golpes, palizas, hasta dejarte hecho un amasijo de carne. A veces, usaban objetos comunes, una barra de hierro, una cadena, incluso un simple palo. La violencia era indiscriminada, buscando causar el máximo daño físico y psicológico. Recuerda que estamos hablando de la época postguerra, donde la ley era débil y la mafia omnipresente. Pero la Cosa Nostra no se limitaba a los golpes. Había métodos más creativos. El uso de agua hirviendo, por ejemplo, era común para causar quemaduras dolorosas y dejar marcas imborrables. Piensa en el sufrimiento, el grito ahogado, la desesperación de enfrentarse a algo tan inhumano. La intención no era solo causar dolor, sino humillación. Y luego estaban las torturas más prolongadas, diseñadas para minar la resistencia física y mental. La privación de sueño, la falta de comida y agua, el encierro en espacios reducidos y oscuros. Días, incluso semanas de un sufrimiento incesante, con el único objetivo de quebrar tu espíritu y obligarte a confesar o colaborar. Es una pesadilla de la que muchos no despertaron. Pero la Cosa Nostra no se quedó en los métodos tradicionales.
Tras la guerra, la innovación también llegó al terror. Imagina, tú, atado a una silla, la oscuridad opresiva de un sótano húmedo. Empiezan con golpes, pero luego se vuelven creativos. No solo se trataba de dolor físico, sino de romperte mentalmente, de destruir tu voluntad. Te someten a interrogatorios interminables, con luces cegadoras y música a todo volumen para desorientarte. La privación del sueño se convierte en un arma, un tormento silencioso que erosiona tu resistencia. Y si eso falla, hay otras, técnicas más refinadas. El uso de descargas eléctricas, aplicadas en puntos estratégicos para maximizar el dolor y la confusión, se volvió común. Recuerda que estamos hablando de una época donde la tecnología estaba a su disposición y la usaban para perfeccionar su crueldad. No había límites en su búsqueda de la confesión. La sofisticación de la tortura no se limitaba a la electricidad. Hablamos de métodos que atacaban tu mente y cuerpo, desgastándote lentamente. La simulación de ahogamientos, el uso de sustancias para alterar tu percepción. Todo estaba permitido en su búsqueda implacable por la información. Tú eras solo un medio para un fin. Pero la oscuridad del sótano era solo el principio, ¿te imaginas? El dolor físico era brutal, sí, pero lo que realmente te destrozaba era el miedo, la incertidumbre. Día tras día, sin saber si volverías a ver a tu familia, si volverías a sentir el sol en tu cara. Esa sensación de indefensión, de estar completamente a merced de hombres sin escrúpulos, te marcaba para siempre. El terror se metía debajo de tu piel, se anidaba en tus huesos, convirtiéndose en un compañero silencioso e implacable. Y no solo tú sufrías. Piensa en tu mujer, en tus hijos, esperando noticias, imaginando lo peor. La angustia de la incertidumbre, la posibilidad de que nunca más te vieran, la desesperación de no poder hacer nada, esa era una tortura adicional, invisible pero igual de desgarradora. La mafia no solo destruía vidas, destrozaba familias enteras, dejando una estela de dolor y trauma que se transmitía de generación en generación. El daño psicológico era profundo y duradero. Insomnio, pesadillas, flashbacks, ansiedad. Muchas víctimas nunca se recuperaron completamente. La amenaza latente, el miedo constante a represalias, seguía persiguiéndolas incluso después de liberarse de sus captores. La sombra de la Cosa Nostra se extendía más allá de los golpes y las heridas físicas, dejando cicatrices invisibles que marcaban para siempre su existencia y la de sus seres queridos. Pero esas sombras del pasado no se desvanecen fácilmente. Piensa en los hijos de aquellos que fueron torturados, en sus nietos. ¿Cómo crees que les afecta ese legado de miedo y violencia? Esa herencia silenciosa se transmite a través de generaciones, marcando sus vidas con una profunda desconfianza y un miedo constante a la autoridad, un miedo que se arraiga profundamente en su alma. La Cosa Nostra, aunque golpeada, sigue presente. Sus métodos han evolucionado, pero la raíz del terror permanece. La intimidación, el chantaje, la amenaza velada, son herramientas que siguen utilizando para controlar territorios y mantener el silencio. Tú mismo puedes ver las consecuencias en la falta de denuncia, en la complicidad forzada, en el miedo que impide que la justicia haga su trabajo. Y ese silencio, ese miedo, es lo que permite que la mafia perdure. Es un círculo vicioso, ¿lo ves? El terror del pasado alimenta el miedo del presente, que a su vez perpetúa el poder de la organización. La impunidad, la falta de colaboración ciudadana, son los cimientos sobre los que se construye la fortaleza de la Cosa Nostra, a pesar de las décadas de lucha contra ella. Espero que te haya quedado claro lo oscuro de este periodo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.